Muy bien, comenzamos. Entonces, como siempre, comenzamos repasando la clase anterior que hablamos sobre la iglesia y voy a hacer algunas preguntas. A ver. Eh, Hermana Soraya, la iglesia eh, lo conforman todos, todas los creyentes que están vivos. ¿Usted qué dice? ¿Está bien o no? Esa afirmación. ¿Cómo dice pastor? La iglesia lo conforman todos los creyentes que están vivos. La iglesia lo conforman todas las personas que son hijos de Dios. Ujú. Pero los que están vivos, ¿o quiénes? ¿Cómo que están vivos? O sea, vivos en el Espíritu Santo. No vivos físicamente. Es decir, los que ya fallecieron, ¿son parte de la iglesia o no? Yo creo que en su momento sí, pues, ¿no? Ya, Porque igual son sus hijos de Dios, pues, ¿no? Los que han ya. fallecido. Ahora los que continúan son los que están vivos. Ya ver, Anthony, ¿qué dices tú? Yo pienso que como lo conforman todos, ¿no? Todos los Ujú. que creen en Dios. Ya, pero ¿y los que ya fallecieron son parte de la iglesia o no? Bueno, si son creyentes, fueron creyentes de Dios, y pues también. Ya, ya está bien la respuesta. ¿Se acuerdan la definición? Era la iglesia son todos los creyentes de todas las razas, de todas las partes del mundo, de todos los tiempos, ¿no? De todas las épocas. Entonces, que creyeron en Cristo Jesús. Entonces, esa es la iglesia universal, ¿no? ¿Cuál es la misión de la iglesia, Eli? O Vanessa lo puedes ayudar también. A Eli, a ver. Pastor, pastor, la misión de la iglesia es evangelizar a las personas que no, a Ujú. las personas que no son creyentes, que no han aceptado a Cristo en su corazón. Ya. A ver, Vanessa, complementalo. ¿Qué más? Evangelizar es una parte. ¿Qué más? Pastor, buenas noches. Es predicar en sí, ir y hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles la palabra de Dios, ¿no? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es nuestra misión. Muy bien. A ver, Emil. eh, ¿Qué significa estimularnos al amor y a las buenas obras? Buenas noches, pastor, hermanos. Buenas noches. Estimularnos a las buenas obras, Al amor y a las buenas obras. o sea, entre hermanos, poder exhortarnos, animarnos. Ujú. Ok. Amarnos, ¿no? Amarnos, a amar a otros y hacer cosas buenas, dignas de Dios, ¿no? Muy bien. La iglesia también es para sobrellevar la carga los unos de los otros,
hacernos bien entre todos, administrar nuestros dones y contribuir también económicamente a la iglesia. ¿Y qué debemos hacer con nuestros pastores? A ver quién me responde. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pastores y los que nos han precedido, según la Biblia? A ver, Vanessa. Pastor, debemos obedecerlos y respetarlos, y también tenemos que amarlos, no por la obra que hacen. Ujú, Tenerlos, amarlos. ujú. Amén. Hay una palabra en específico que dice acordarnos de ellos, ¿no? A veces nos olvidamos. Siempre al pastor Carlos ahí que a veces manda sus fotos y todo, hay que de cuando en cuando saludarlo, ¿no? Bueno, y finalmente hay una responsabilidad de la iglesia con sus miembros importante, hay varias, pero hay una importante que menciona material, que es restaurar a nuestros hermanos, ¿no? Con amor. Muy bien, vamos a seguir el día de hoy. ¿Verdadero o falso? A testificar, verdadero o falso. A ver, Anthony, es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno, ¿verdadero o falso? Verdadero, pastor. Ok. Hermana Karen, ¿puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito, verdadero o falso? Verdadero. Ya. Hermana Soraya, para poder compartir mi fe es mejor esperar para recibir un curso, ¿verdadero o falso? ¿Cómo, pastor? Para poder compartir mi fe es mejor esperar para recibir un curso, ¿verdadero o falso? Falso. Ok, muy bien. Están bien las tres respuestas. Muy bien, la necesidad de testificar. En la Biblia dice que los ángeles quisieran testificar, pero Dios nos ha encomendado a nosotros, a sus hijos, a aquellos que hemos creído, la labor de testificar. Por lo tanto, si un ángel se aparece en sueños a alguien y le dice que se entregue a Cristo, eso no es verdad, porque Dios dice que es el cristiano, el creyente, el que testifica. Los ángeles tienen otras funciones, pero no testificar, ¿no? Entonces, si alguien está esperando que baje un ángel del cielo, como he escuchado varias veces, y le dé una señal para que se arrepienta, nunca va a pasar. Porque los que testificamos somos los creyentes. Esa es nuestra labor. Y muy bien. Entonces, ¿por qué hay una necesidad de testificar? Las personas se están perdiendo, ¿no? Las personas, en Mateo 7, 13, 14 dice que hay dos caminos, hermanos. Hay dos caminos, uno que lleva a la perdición y uno que lleva a la salvación. El de la perdición es el más fácil, es el camino ancho, como dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros antes andábamos en lo más fácil, pero ahora estamos en un camino, el camino angosto. Tal vez es el más difícil, tal vez a veces nos desanimamos, tal vez hay pruebas, a veces vamos en contra de la mayoría, no siempre hacemos lo que de repente es más, nos satisfacería más el cuerpo o la mente, pero vamos en un camino que nos lleva a la salvación, ¿no? El domingo estaba pensando en el culto, que es más fácil, venir al culto o quedarse viendo el clásico, pero justo era a la hora del culto, el clásico, ¿no? El partido. Y estoy seguro que algunos cristianos que conozco de otras iglesias que eran muy hinchas del partido, seguro tendrían esa lucha
Si voy al culto, me quedo viendo el clásico, ¿no? Entonces, siempre esas decisiones, si el cristiano está llamado a un camino, el camino angosto que lleva a la salvación, pero la mayoría se está perdiendo y nosotros tenemos que rescatarlos. Esa es nuestra misión. Tenemos que rescatarlos. Ahora, en Juan 3:18 nos dice claramente, ustedes ya lo deben haber leído, que los que no han creído ya han sido condenados, ¿no? Es decir, nosotros no es que al final de nuestra vida va a pesarse si somos salvos o no somos salvos, sino ya estamos condenados y más bien, si creemos en Cristo, somos una nueva criatura, somos rescatados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que llegar a las personas, a todas las personas que conozcamos. Nuestro deber es hablarles de Cristo por lo menos una vez a nuestros conocidos y decir el mensaje claramente. Ahora, después vamos a ver cómo hacerlo, pero tenemos que plantearnos cómo hablarles a otras personas de Cristo, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, ¿no? Muy bien. Dios quiere salvarnos y hacernos nueva criatura. Dios envió a Jesucristo para salvar a la humanidad y estableció la iglesia para que pueda llevar el mensaje de salvación. En el Antiguo Testamento, Dios establece un pueblo escogido que vendría del linaje de Abraham. Es el pueblo de Israel. Hoy no vamos a entrar en debate sobre lo que está haciendo Israel en Gaza, pero no es el tema hoy. Pero Israel era el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios le dice a Israel, a Abraham, que en ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Israel tenía el encargo de predicar a todos los pueblos, a todas las naciones. Pero Israel no hizo eso. En lugar de predicar, y es más, Dios le dice a Israel que no lo eligió porque fuera el mejor de todos, sino porque era el peor de todos, porque Dios elige así, de lo vil y menospreciado, elige Dios para que su gloria se magnifique más. Le dice al pueblo de Israel que ellos tenían que haber predicado al mundo sobre Dios y no lo hicieron e incumplieron. Y es por eso que viene Jesucristo, que aparte de sacrificarse como sacrificio perfecto por nosotros, forma la iglesia. Y quienes predicarían ahora ya no sería un linaje humano de sangre. Los que predicarían seríamos nosotros, un linaje espiritual que nos une el Espíritu Santo a través de los tiempos y las edades, ¿no? Entonces, nosotros somos los llamados a predicar. No somos la continuación de Israel. Dice Pedro que somos, en 2 de Pedro, que somos pueblo escogido. Somos un pueblo diferente a Israel, pero Dios nos escogió para que prediquemos el evangelio, que cumplamos lo que no hizo Israel en su tiempo. Entonces nosotros estamos llamados a predicar. Y a través de toda la historia ha habido gente en la iglesia que predique, en las diferentes edades, ¿no? Entonces, hermanos, ese es nuestro llamado, a predicar. Ahora en 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo, ¿no? ¿Qué significa? Somos representantes de Dios acá en la tierra. Tenemos una investidura especial. Ahora, no somos unos representantes para ensalzarnos y sentirnos lo máximo y que no miremos con desprecio al prójimo, no. Somos unos representantes de Cristo
para vivir con la misma humildad de Cristo y buscar la reconciliación del hombre con Dios, de las personas no creyentes con Dios. Tenemos que predicar el Evangelio para que el mundo se reconcilie con Dios. Lastimosamente, en estos tiempos hay muchos que si la maldad aumenta es porque la gente está apartada cada vez más de Dios. Ya las personas cada vez son más sanguinarias y lo podemos ver en los asesinatos que vemos de forma constante, jóvenes que no tienen, menores de edad que no tienen el mínimo remordimiento de matar a otras personas por 300 soles, por 400 soles. Vemos que hay hijos que matan a sus padres, padres que violan a sus hijos. Entonces la maldad cada vez está aumentando y nuestro deber al evangelizar es reconciliar al hombre con Dios para que la maldad cese. Sabemos que proféticamente no va a cesar, pero contribuiremos para que algunos más sean salvos, que no se vayan al infierno, a la condenación y paguen el precio de sus pecados. Entonces, para eso somos embajadores y ese debe ser nuestro sentir. Nuestro corazón debe latir para hacer eso. Y lo vamos a hacer como iglesia. Y lo vamos a hacer también individualmente. Pero tenemos que ponernos esa meta de salvar almas. Muy bien, seguimos. Cualquiera que tiene pregunta, levante la manito. Después ya vamos a conversar, porque hoy día sí vamos a conversar bastante. Muy bien. ¿Qué más dice nuestro material? Nuestro material dice que somos la luz del mundo. Y cuando dice que somos la luz del mundo, quiere decir que nosotros, en este mundo lleno de oscuridad, como está en la figurita, nosotros estamos brillando, debemos brillar. Y esta es una responsabilidad tremenda, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que escondernos. Hay muchos cristianos que se esconden en sus iglesias, en sus templos, digo. Hay muchos cristianos que se esconden del mundo, que no quieren mostrarse como son. En estos tiempos, por eso la Iglesia Católica creó conventos para que se encierren en los conventos, porque había esta idea de que debemos apartarnos del mundo. Y sí, dice la palabra de Dios que nos apartemos del mundo, pero nos apartemos del pecado, no de las personas. Entonces, pero lo malinterpretan. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas normales, trabajar, estudiar, progresar, comprar nuestras cositas, estar ahí siempre como cualquier persona en este mundo, pero siempre con honradez, con los valores de un cristiano, mostrándonos a los demás como verdaderos creyentes. Todos tienen que saber que somos creyentes en Cristo Jesús y no nos vamos a doblegar y en algunas ocasiones que nos toque ser confrontados. Todos tienen que saber que somos creyentes. Aquel que vive escondiéndose y que no sepan que es creyente se está escondiendo. Como dice el mismo verso, se está escondiendo debajo de un almud, debajo de un cajón, ¿no? Nosotros tenemos que brillar. Y al mostrarnos, obviamente que hermanos que somos más sensibles o estamos más propensos a las críticas de las personas, pero primero no nos pongamos como ejemplo. O sea, algo que aprendí en la vida cristiana es que no nos pongamos como ejemplo. Yo no me voy a poner como el más santo, como el mejor pastor, como el más leído, como el más instruido, como que mi vida es un ejemplo de ustedes. No. Yo voy a vivir mi vida en Cristo y trataré de vivir a la altura de mi llamado.
y espero tener un buen testimonio. Pero ustedes pueden vivir en mayor santidad que yo. Y hay otros cristianos que pueden ser mejores cristianos, más santos que yo. Yo no tengo por qué sentirme ni creerme mayor ni mejor que otras personas, que otros pastores, que otros cristianos, que otros de mi edad. No tengo por qué sentirme mejor. Pero tampoco me tengo que esconder, ¿no? Me muestro como soy, así gordito, medio a veces bromista que quiero ser, a veces medio serio. Entonces, así soy. Y Dios iré perfeccionándome, pero no me voy a esconder, ¿no? Acá alguna vez tuve un cargo acá en Villa Club, no me escondí, me mostré como cristiano siempre. En mi trabajo saben que soy cristiano, donde estudio saben que soy cristiano, mis amigos de Facebook saben que soy cristiano, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que soy creyente, mi familia sabe que soy creyente, ¿no? Es más, mi familia evangélica a veces ha renegado alguna vez porque no he compartido cosas que ellos han practicado, ¿no? Entonces, me muestro así como soy. Y nosotros debemos ser transparentes, mostrarnos como somos. No somos perfectos, pero buscamos ser más santos para gloria de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que mostrarnos. Nuestras relaciones interpersonales tienen que ser visibles. No tenemos que hacer nada a ocultas. No tenemos por qué escondernos de las personas, ¿no? Ni tampoco escondernos de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que ser luz de este mundo. Y como luz testificaremos, y testificaremos con nuestra vida. Justamente el versículo Mateo 5:16 al fin dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Justamente nosotros nos mostramos como somos, hijos de Dios que tratan de mejorar y crecer, y cuando vean que Cristo funciona en nuestra vida, la gente va a creer. Cuando vean nuestros matrimonios que siguen en pie y nos seguimos amando y seguimos creciendo en nuestros matrimonios y no nos separamos ni andamos peleándonos en público a cada rato, creerán que hay algo diferente en nosotros. Cuando vean jóvenes que se casan seriamente, que buscan tener una relación y al final se casan bien, se van con bendición de Dios, y que son jóvenes que tienen propósito, que buscan mejores trabajos, pensar en crecer en los negocios, que contribuyen a la sociedad, verán que somos diferentes y van a creer en Cristo. Entonces tenemos que mostrarnos para que crean con nuestro testimonio que Cristo es real. Si no, van a decir como muchos dicen: pero si ellos son cristianos, pero son peor que nosotros. Muchos cristianos dan mal testimonio, pero los de la IEP del Bosque no somos así, ¿no? Los de la IEP del Bosque buscamos la santidad y buscamos hacer lo mejor, ¿no? Si vivimos en la informalidad, procurar cada vez ser más formales. Ejemplo, si por ejemplo algún momento he utilizado piratería o algo así, procurar ya no usarlo en el futuro. Si hablaba malas palabras o tenía dejos que me hacían decir lisuras, ya no usarlas. O sea, ir mejorando, y eso viene con ser luz del mundo también. Muy bien. ¿Y por qué también es necesario testificar? Porque hay una gran comisión, que ya lo vimos la semana pasada: predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que predicar. Dios nos encargó eso. No le encargó a los ángeles, no le encargó a los animales, no le encargó a nadie más que a nosotros. Muy bien. Ahora nuestro material nos hace una pregunta. Y les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Cómo se sienten respecto al testificar?
A ver, cada uno me va a ir diciendo algo. ¿Nos sentimos preparados para evangelizar? ¿Nos sentimos todavía que no hemos estado evangelizando mucho? ¿Cómo nos sentimos? A ver, hermana Vanessa, empezamos. Pastor, disculpe, se escucha un poco entrecortado. La pregunta, cómo se siente? No le entendí más. ¿Cómo cada uno siente que está cumpliendo la labor de evangelización que Dios nos ha encargado? Más o menos, bien, mal, tienes dudas, Mm, tienes miedo. Bueno, siento que en mi caso más o menos, siento que aún a veces tengo temores y sinceramente no, me falta un poco. Ujú. Anthony, tú que eres nuevo, ¿qué piensas sobre esta pregunta? Bueno, bueno, a mí en realidad no me da vergüenza hablar de Cristo, pero sé que no estoy haciéndolo como debería, ¿no? Quizás no tengo la iniciativa, por así decirlo, pero sí, si me ponen el tema o me hablan a mí, bueno, suelo decir, compartir mi opinión o mostrar lo que yo sé, ¿no? Ujú. Ok, gracias, Karen. Ay, perdón. ¿Podría repetir la pregunta? Estaba un poquito atendiendo un mensaje. ¿Cómo sientes que estás cumpliendo la obra evangelizadora? Bastante bien, bien, más o menos. ¿Sientes que te falta algo? La obra evangelizadora. Mm, Bastante bien, creo que no, pero podría decir que estoy un poco encaminada. En mi día a día, cuando a veces conozco a alguna persona, ahora que también en casa a veces atiendo, ¿no? O tengo la oportunidad de conversar con una persona, trato dentro de la conversación poderle hablar un poquito de Dios, ¿no? Ujú, Eh, Básicamente creo que eso es un inicio. Sí falta pues lo que es tal vez el evangelismo, em, digamos, a veces que se da de puerta en puerta, o a veces que se da de una manera pues un poquito más presente tal vez, ¿no? Pero creo que estoy avanzando, digamos, de lo que podría decir hace algunos años, ¿no? ok, gracias. Hermana Soraya, usted. Soraya. A ver, mientras Soraya despierta, creo que he dormido, ¿Qué creo. pasó? Ah, ya. No, La pregunta, Soraya, ¿cómo sientes que estás cumpliendo la obra evangelizadora? ¿Estás bien, más o menos? ¿Mal? ¿Te faltan cosas? ¿Qué piensas? bueno, pastor, igual también considero que me faltan algunas cosas por mejorar y creo que tampoco es que exactamente he ido a acompañar así a los que han estado evangelizando, más o menos tengo noción de cómo se debería realizar, pues, ¿no? No sé si será que también lo he hecho, pero a veces también, pues, ¿no? En mis amigos les menciono, pues, ¿no? Les menciono cómo soy yo, que soy cristiana, o les comento un poco de cómo debe ser la palabra, pues, ¿no? No sé si exactamente estaré evangelizando en ese proceso, pero sí suelo comentar un poquito de la palabra a gente que es cercana a mí, pues, ¿no? Ok, gracias. Hermano Emil. Regular, pastor.
Sé que me falta un poco más, pues. Ya. Hermano Eli. Pastor, más o menos, estamos ahí, sí, ya último, por ejemplo, sí, ya he evangelizado, o ya les he comentado a los amigos, después de un mes, porque lejos, sí hablo a veces a mis compañeros del tema en sí, de lo que significa el aceptar a Cristo, sobre todo en eso. Y ya, sí, más o menos, voy por buen camino, creo. Ok, gracias. Gracias por su sinceridad, hermanos. Evangelizar es compartir tu testimonio, compartir tu vida y compartir lo que sientes acerca de Cristo, hermano. Entonces, es una buena idea, primero, lo que hemos anteriormente ya lo hemos estudiado en el material, tener claro tu testimonio personal. Para el evangelismo necesitas escribir, darte ese tiempo de escribir. Yo era de tal manera, Cristo llegó a mi vida y ahora mi vida es así. Y que lo hagas de forma natural, ¿no? Entonces, es una herramienta del evangelismo. Y también es parte del evangelismo el poder llegar a compartirle que Cristo murió por sus pecados a las personas. Que Cristo ha muerto por ellos y para salvación de sus almas. Tenemos que llegar a ese punto. No tenemos, hay diversos formas, ¿no? Hay cuando salimos a evangelizar con una campaña y vamos donde personas que no conocemos y le compartimos de Cristo, pero también hay la forma personal a personas que ya conocemos algo y podemos hablarles. De ambas formas tenemos que aprender a evangelizar. Entonces, vamos a dar unas sugerencias prácticas que dice el material y yo les voy a explicar un poquito, ¿no? En primer lugar, el material nos indica como sugerencia que permitamos cambiar nuestra vida. Es decir, nosotros no podemos dar... Disculpa, Emil, ¿podrías poner mute a tu... Ya, gracias. Nosotros podemos cambiar, podemos evangelizar, compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir, justamente aquí la mayoría me está enviando sus devocionales. Esos devocionales debemos ponerlos en práctica en nuestra vida. Y eso que estamos poniendo en práctica, eso es lo que tenemos que compartir a otras personas. Justamente eso que estamos aprendiendo, cada uno, yo he leído uno que otro, no estoy leyendo a profundidad porque es algo íntimo como les he quedado, pero he visto que no todos escriben lo mismo en los devocionales, por más que es el mismo versículo. Y está bien, es tu tiempo con Dios y Dios te va hablando a ti personalmente y te va a ir cambiando los conceptos y eso tenemos que compartirle a otras personas. Es decir, permitamos que Dios nos cambie, que ya no seamos mentirosos, que ya no seamos chismosos, que ya no seamos mal pensados, que ya no seamos tan dramáticos, que ya no seamos tan faltos de fe, y eso decirle a la gente que tiene que también arrepentirse y Cristo los puede cambiar. Eso es evangelizar. Entonces empieza por cambiar nuestra propia vida. Entonces, mientras más cambiemos, tenemos mayor autoridad para predicar a las demás personas que deben arrepentirse. Entonces, sigamos cambiando. Yo sé que el miércoles termina las 2 semanas del devocional que les pedí que me envíen, pero les animo a que sigan haciendo su devocional, aunque no me lo envíen. Los que han agarrado práctica, sigan haciéndolo. Está bien. No lo dejen. Cada cierto tiempo les iré preguntando, ¿están haciendo su devocional? Y me gustaría que me digan, sí, pastor, sigo haciéndolo. Porque ahí está la vida victoriosa y el secreto de la vida cristiana.
Muy bien. ¿Qué más debemos hacer? Debemos aprender cuando compartimos de Cristo a usar la Biblia. Y es por eso que debemos aprender versículos, memorizar versículos. No podemos hablarle solamente de que Dios es bueno porque nos ayudó mucho y nos cambió la vida. No, debemos aprender a decir el plan de salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Porque no hay justo ni aun uno, como dice en Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, ¿no? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda la vida, mas tenga vida eterna. Como dice Juan, Romanos 10:9 y 10, que el que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que aprender a evangelizar no solo con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Y por eso es que es este curso, para retarlos a estudiar. Le estoy retando a versículos de memoria y le seguiré retando para que sigamos aprendiendo la palabra de Dios y podamos evangelizar con la palabra de Dios y no solamente con nuestras palabras. ¿Qué más dice? Confiemos en el Espíritu Santo. Es decir, quien convence no somos nosotros. Nosotros somos embajadores. Nosotros somos portadores de la verdad de Dios. Pero quien convence es el Espíritu Santo. Si yo he convencido a alguien que sea cristiano, he fallado. El que convence es el Espíritu Santo. Nadie debe depender su vida espiritual del pastor. Nadie debe seguir a Cristo porque el pastor lo convenció, sino que el Espíritu Santo está haciendo una obra. Y de repente le evangelizas el día de hoy a alguien y de repente hoy día no responde, pero responderá después. Yo estoy confiado y seguro que lo que estamos haciendo en la iglesia en estos tiempos va a tener fruto. Yo estoy seguro que van a venir más almas. Y me da gozo que ahora ustedes que están en el discipulado sean las columnas de la iglesia para esas almas que van a venir. Tengo fe que el Espíritu Santo va a obrar más allá de mis fuerzas. Yo haré lo que tenga que hacer, pero el Espíritu Santo va a convertir a las personas y van a haber más personas. Así que, hermanos, cuando le hablen a alguien de Cristo, confíen en que el Espíritu Santo va a hacer su obra. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo va a hacer en algún momento. Y esperemos que sea pronto para que pueda gozarse junto a nosotros. Oremos por las personas que le estamos hablando. Oremos por nuestros primos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, aquellos que le hemos hablado de Cristo. Oremos para que Dios obre en sus corazones. Vamos a hacer algo ya que estamos el último miércoles de cada mes. Vamos a traer nombres de personas inconversas para orar. Los miércoles es noche de oración, ¿no? Entonces, el último domingo de cada mes vamos a orar por la salvación de personas. Entonces, tenemos que traer nuestra lista. En su material seguro han puesto algunos nombres porque les pide que pongan nombres para predicarles el evangelio. Por ellos vamos a orar. Ya el último miércoles de cada mes. Muy bien. Otra cosa para poder evangelizar es que miremos a la persona inconversa con compasión. ¿Ya? No con superioridad, no sintiéndonos mejor que ellos, no, con compasión. Antiguamente los cristianos usaban el término los mundanos. Y ese término fue muy dañino, porque ese término hacía como que hablaba de la forma a los no cristianos, a los inconversos como menos los mundanos, ¿no? Y no está bien. Ya no se usa esos términos están desechados de nuestro vocabulario.
pueden ser no creyentes, pueden ser inconversos, pueden ser no cristianos, pero no debemos tratar a nadie despectivamente, ¿no? Si cometen pecado nos apartamos, pero no los miramos con desprecio, miremoslos con compasión. Si nos tratan mal, dice Jesucristo que pongamos la otra mejilla, pero mirarlos con compasión. Mirar, las personas necesitan ser salvos como alguna vez nosotros necesitamos y alcanzamos salvación. Testificar con humildad, ¿no? A veces cuando hablamos nos sentimos la reserva moral de este mundo, ¿no? Y está mal. Cuando testifiquemos con humildad, yo no he hecho la obra salvadora, Cristo la hizo. Y tú necesitas a Cristo así como yo lo necesito, ¿no? Y tenemos que hablar con humildad. Se nota cuando hablamos desde una soberbia, desde que yo me siento mejor que tú, ¿no? Está mal eso. Y si alguien tiene soberbia en su corazón, hermanos, tratémoslo y hablemos ese tema porque es algo muy natural en los creyentes. La soberbia, sobre todo cuando vienen los años, algunos tienen varios años de cristiano, la soberbia toca la puerta y es una mala consejera. Seamos corteses. Por ejemplo, cuando vamos a evangelizar a alguien nuevo, preguntémosle su nombre y recordemos su nombre. Porque a veces hablamos y nos dicen su nombre y ya no nos acordamos y le hablamos, pero nunca le decimos su nombre, ¿no? Si miren, señor Hermenegildo, Dios le ama, Dios le quiere, y hablarle con cortesía, ¿no? Respetarlo. Decirle, usted necesita de Dios, ¿no? No estar, arrepiéntete pecador, es tu momento, ¿no? No, uno se acerca a Dios, uno acerca a la persona con cortesía. Disculpen. Nosotros tenemos que llegar a entablar una conversación para evangelizar, y eso solo se hace a través de la cortesía. Hablar con seguridad, pero con cortesía. Seamos naturales, ¿no? Hay personas, eso tiene que ser una práctica. O sea, yo sé que en la iglesia todos tenemos diferentes temperamentos. Algunos hablan de forma timorata, otros hablan con mayor soltura. Sinceramente creo que algunos, pero eso ya se lo diré en persona, creo que tienen un don de evangelismo que tienen que reforzar. Otros no tienen el don y les cuesta hablar más, pero todos tenemos que aprender a conversar, ¿no? Yo también alguna vez fui un muchacho que decíamos monosílabos. A mis 19 años, mis respuestas eran sí, bien. Me preguntaban cualquier cosa, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Yo era así. Ahora hablo bastante, pero en esos tiempos, me acuerdo cuando recién me entregó a Cristo, yo hablaba poco. Pero fui desarrollándome para poder cumplir también la labor evangelizadora, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene que aprender y reforzar las cosas que le faltan, ¿no? Y debemos llegar a ser naturales al evangelizar, no ser impostados, ¿no? Si aprendamos a mirar a los ojos a las personas, ¿no? Yo he visto cómo a veces cuando evangelizan miran al piso, miran al cielo, pero no miran a la persona. Le están hablando, pero no le están hablando porque está mirando a otro lado. Y la persona se da cuenta cuando no le estás hablando. Entonces tenemos que aprender a mirar a los ojos, a no esquivar la mirada, a ser naturales, ¿no? En la forma de evangelizar. Conseguir tratados y repartirlos, ¿no? Está en proyecto hacer un nuevo volante con el mensaje de salvación y los horarios de la iglesia. Y repartir eso en nuestra vida diaria, en nuestra Biblia, tener unos 2, 3, unos 5, 6 o 10 volantes ahí para cuando se necesite evangelizar, le damos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Tiene que estar antes que termine el periodo de esta directiva. Así que
Vamos, igual todavía hay tratados ahí en la caja, hay una caja con algunos tratados antiguos. Pídanlo, el que quiere repartir, pídalo. No tengamos miedo. Los tratados son para repartir, no para guardarlos en una caja. Y último, seamos valientes. Vamos a recibir todo tipo de respuestas. Alguna vez me echaron agua. Al menos yo creo que era agua. Y no me cayó, pero lo intentaron, ¿no? A veces vamos a recibir respuestas duras. A veces se van a abrir y nos van a contar situaciones difíciles. Alguna vez evangelizando, me contaron un acto de violación de un familiar. Y es duro, porque a veces no sabemos cómo tratarlo, cómo dar consejos sobre esas cosas. Pero tenemos que ser valientes y enfrentarnos y aprender de cada situación. Cuando las personas se abren, nosotros tenemos que estar dispuestos a poder ser sabios también en responder, ¿no? Si, por ejemplo, le tocó a alguien de ustedes un tema difícil como algo como lo que he dicho, de una violación, y si eres varón y no sabes dar respuesta, recomiéndale hablar conmigo, con el pastor de la iglesia, ¿no? Y si es una dama, con mi esposa o alguna anciana de la iglesia, ¿no? Pero sería bueno con mi esposa que le aconseje. O sea, cuando hay estas cosas, cuando evangelizas y salen temas difíciles y no sabes dar respuesta, puedes pedir ayuda al pastor, a quien está liderando espiritualmente la iglesia, ¿no? De repente te toca evangelizar, compartir un varón y te toca compartir con una mujer el evangelio. Y pasa, o sea, no es que yo he compartido a veces almorzando en mi trabajo y se presentó que estaba almorzando con una compañera ahí en la mesa donde habían varios sentados y justo me tocó con una amiga, una compañera que conocía y me puse a conversar y me tocó evangelizarle y no voy a decir no, me voy a correr porque es mujer, no, tenía que evangelizarle, pero con sabiduría, no voy a crear momentos de intimidad, ¿no? Si llega alguien a la iglesia con deseos de consejería, lo recomendable es varón con varón y mujer con mujer. Pero cuando no se da la oportunidad, ser sabio y saber tus límites, ¿no? Si ya la persona se quiere abrir, porque hay personas que se abren y te cuentan cosas muy difíciles y es del sexo opuesto, recomendarle un consejero, ¿no? Porque no es bueno intimar mucho en temas delicados entre hombres y mujeres de diferente sexo, ¿no? Solamente si son casados. Pero en otro caso no es recomendable esas cosas. Entonces, lo más importante, hermanos, es empezar a evangelizar. Y las situaciones, van a haber situaciones complejas, difíciles, se van a presentar cosas que tú nunca imaginaste, pero eso nos va a ayudar a aprender. Y la próxima vez que nos pase, ya vamos a estar más preparados. Y así vamos agarrando experiencia. Y el evangelizar no es difícil. No es difícil. Es romper algunos miedos, aprender un poco más de la Biblia, aprender a responder ciertas cosas, estudiar la Biblia, siempre estudiar para tener más conocimiento y mayor respuesta también. Pero se puede hacer, hermanos. Así que hoy espero que esta clase sea de retos. Esta clase sea para retarlos a evangelizar y decir, ya hermano, yo quiero evangelizar. Ya yo me encargo, yo voy a ser el encargado del evangelismo en la iglesia. El pastor, ¿cómo hacemos? Ya, los reto, hermanos, para que podamos evangelizar. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? Con confianza. Muy bien, hermanos. Ya que no hay preguntas, vamos a terminar. Hasta acá va a haber examen. Lo voy a publicar el examen
Hoy día mismo voy a hacer el examen, lo voy a publicar de las lecciones 6, 7, 8, 9 y 10. Y van a tener hasta el domingo para responder, ¿ya? Sí, van a tener varios días, pero repasen primero y luego dan el examen, por favor, sin copiar, por favor. ¿Y hermanos? Así que vamos a orar. Le pido a la hermana Vanessa que nos dirija en oración para terminar. Bueno, amado Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, poder aprender de ti, de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la vida del pastor, que día a día, Señor, está preparándose, y lo estás ayudando, bendito Dios, lo estás guiando para que pueda enseñarnos. Ayúdanos, Señor, que esta enseñanza pueda quedar en nuestros corazones y que asimismo podamos ponerla en práctica y podamos compartirla también, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con quienes necesitan de ello. Te pido que bendiga, Señor, a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense.